Los señores jueces integrantes del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, impartiendo justicia a nombre de la Nación, fallamos. Primero, declarar absuelta. Primero, por unanimidad, declarar absuelta a Rocío del Carmen Calderón Vinatea como presunta autora del delito de lavado de activos agravado en agravio del Estado, disponiéndose la anulación de antecedentes penales, judiciales y administrativos por el delito imputado. Segundo, declarar absueltos de la acusación fiscal en su contra a Santiago Gastañaduy Ramírez y Maribel Amelita Vela Arévalo en la imputación contra los mismos como presuntos cómplices primarios del delito de lavado de activos agravado en agravio del Estado. Tercero, por mayoría de los señores jueces Caballero García y Coronado Salazar, declarar a Ollanta Moisés Humalatazo, Nadine Heredia Alarcón e Ilan Paul Heredia Alarcón coautores del delito de lavado de activos agravado, tipificado en el artículo 1 y 3, literal B, de la Ley 27.765 en agravio del Estado peruano. Cuarto, declarar a Antonia Alarcón Cubas, Rocío del Carmen Calderón Vinatea y Eladio Mego Guevara cómplices primarios del delito de lavado de activos agravado, tipificado en el artículo 1 y 3, literal B, de la Ley 27.765 en agravio del Estado peruano. Esto en relación al apartado 1. En relación al apartado 2. Quinto, declarar absueltos a Antonia Alarcón Cubas y Carlos Gabriel Arenas Gómez Sánchez de la imputación formulada en su contra como presunta autora y cómplice primaria, cómplice primario respectivamente del delito de lavado de activos agravado en agravio del Estado. Sexto, declarar a Ollanta Moisés Humalatazo, Nadine Heredia Alarcón, Ilan Paul Heredia Alarcón y Mario Julio Torres Aliaga, coautores del delito de lavado de activos agravado en agravio del Estado peruano. Delito tipificado en el artículo 1 y 3, literal B, de la Ley 27.765. En relación a los hechos comprendidos en el apartado 3, séptimo, declarar absueltos a Nadine Heredia Alarcón y Rocío del Carmen Calderón Vinatea en la imputación en su contra como coautoras del delito de lavado de activos agravado en agravio del Estado, correspondiendo a la anulación de antecedentes respecto a este delito. Octavo, en relación a las penas, vamos a decir el global, por favor. Por mayoría de las señoras jueces Caballero García y Coronado Salazar, imponer las siguientes penas. Al señor Ollanta Moisés Humalatazo, la pena de 15 años de pena privativa de libertad efectiva, la misma que debe ser ejecutada de manera provisional de conformidad al artículo 402.2 del Código Procesal Penal. Condena en la que deberá considerarse para su cómputo el periodo de tiempo que fue privado de su libertad ocurrida desde el 14 de abril de 2017 hasta el 30 de enero del 2018, 8 meses y 16 días, debiendo ser cumplida en establecimiento penitenciario que el INPE designe, debiendo, asimismo, teniendo en cuenta su presentación a la audiencia el día de la fecha, debe retomarse el cómputo de privación respectiva, el cual vencerá el 28 de julio de 2039, disponiéndose la inmediata ejecución del mandato judicial por parte de la Policía Judicial. Asimismo, a la pena de 730 días multa, que a razón de la suma de 130 soles por día multa equivale al monto de 94.900 soles que deberá abonar a favor del Tesoro Público en el plazo legal establecido del artículo 44. A Nadine Heredia Alarcón, ya casi por unanimidad, la pena conjunta de 15 años de pena privativa de libertad, la misma que debe ser ejecutada de manera provisional de conformidad al artículo 402.2 del Código Procesal Penal,
condena en la que deberá considerarse para su cómputo el periodo de tiempo que fue privada de su libertad, ocurrida desde el 14 de abril de 2017 hasta el 30 de enero del 2018, 8 meses y 16 días, debiendo ser cumplida en establecimiento penitenciario que el INPE designe, disponiéndose la emisión de órdenes de captura en su contra a fin que sea ubicada y puesta a disposición del juzgado para el cumplimiento de la condena impuesta. Y la pena de 730 días multa, que a razón de la suma de 7 soles con 74 céntimos por día multa equivale al monto de 5.418 soles, que deberá abonar a favor del Tesoro Público en el plazo legal establecido en el artículo 44 del Código Penal. A Ilan Paul Heredia Alarcón, la pena de... Un segundo, por favor. 12 años de pena privativa de libertad, la misma que debe ser ejecutada de manera provisional de conformidad al artículo 402.2 del Código Procesal Penal, debiendo ser cumplida en el establecimiento penitenciario que el INPE designe y habiéndose presentado a la audiencia judicial. La sanción penal referida debe ejecutarse desde el día de la fecha, 15 de abril de 2025. No venía. Ya. En este caso, entonces, corregimos, disponiéndose la emisión de las órdenes de captura en su contra a fin que sea ubicado y puesto a disposición del juzgado para el cumplimiento de la condena. Y 730 días multa, que a razón de la suma de 7 soles con 75 céntimos por día multa, equivale a 5.657 soles con 50 céntimos que deberá abonar a favor del Tesoro Público. A Antonia Alarcón Cubas, Rocío del Carmen Calderón Binatea y Eladio Mego Guevara, y es nuestra consideración, 5 años de pena privativa de libertad, para cada uno, suspendida en su ejecución por el plazo de 4 años, sujeto a las reglas de conducta como son la prohibición de ausentarse del lugar de su residencia sin previa autorización judicial, comparecer cada 60 días al local del juzgado encargado de la ejecución de la sentencia a fin de informar y justificar actividades verificándose mediante el control biométrico y reparar el daño ocasionado a la parte agraviada a través del pago de la reparación civil establecida en la sentencia. Lo anterior con el apercibimiento en caso de incumplimiento de las reglas de conducta se proceda conforme al artículo 59 del Código Penal y 365 días multa para cada uno, que a razón de 7 soles con 75 soles por día multa, respectivamente equivale al monto de 2.828 soles con 75 céntimos que deberá abonarse a favor del Tesoro Público. Y a Mario Julio Torres Aliaga, la pena de 8 años de privación de libertad, que deberá ser cumplida en un establecimiento penitenciario que el INPE designe. Se ordena que, de la misma manera que en los casos anteriores, debe efectivizarse el cómputo a partir de la fecha, con la precisión, en todo caso, al día de la sentencia, de la fecha de vencimiento de la misma. Y a 365 días multa, que a razón de 7 soles con 75 céntimos por día multa, equivale a 2.828 soles con 75 céntimos que deberá abonar a favor del Tesoro Público. Disponiéndose en el caso del señor Torres Aliaga la procedencia de la ejecución inmediata por parte de la Policía Judicial. 10. Se declara a la persona jurídica Todograf, sociedad anónima cerrada, vinculada al delito de lavado de activos agravado, apartado 1, por lo que se le impone la consecuencia accesoria peticionada por el Ministerio Público de disolución, para cuya ejecución deberá oficiarse a la oficina registral competente a través de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. 11. Se declara a la persona jurídica Partido Nacionalista Peruano vinculada al delito de lavado de activos agravado, apartado 2, por lo que se le impone la consecuencia accesoria de 100 unidades de impositivas tributarias que deberán ser abonadas a favor del Tesoro Público. 12. Se impone, hay consecuencia accesoria de comiso extensa, que en todo caso igual la daremos lectura al momento de la sentencia en relación a diversas partes condenadas. Y finalmente, declarar infundada 13 la pretensión de la actora civil, Procuraduría Pública especializada en delitos de lavado de activos y proceso de pérdida de dominio, de imponerse consecuencias jurídicos civiles a los sentenciados absueltos Santiago Gastañadú y Ramírez, Maribel Vela Arévalo y Carlos Gabriel Arenas Gómez Sánchez. Declarar fundada en parte la pretensión civil de la actora civil. En consecuencia, se fija como reparación civil el pago de 10 millones de soles que de manera solidaria deberán abonar los sentenciados condenados en el presente caso.
15. Declarar infundada la pretensión civil de la actora civil Procuraduría Pública especializada en delitos de lavado de activos y procesos de pérdida de dominio en relación a la nulidad de transferencia peticionada respecto de los bienes inmuebles ubicados en la avenida Armendáriz, 562, departamento 102, Miraflores, y la avenida Armendáriz, 568, estacionamiento 1, Miraflores, conforme a las partidas electrónicas, propiedad de Hilary Humala Heredia, adquiridos por anticipo de herencia. Y 16, no imponer pago de costas a los sujetos procesales. Firma la decisión, el fallo, señores jueces, Caballero García, Coronado Salazar, Bengoa Valiglesias. Esta es la decisión emitida por el colegiado. En nuestra conclusión, se ha cometido el delito de lavado de activos agravado. Bueno, en la decisión, la única situación que el doctor Bengoa va a sustentar es en relación al 2006, ¿no? En la conclusión del colegiado, en este caso, es por la comisión del delito de lavado de activos agravado y la responsabilidad penal de los acusados con las precisiones de ámbitos de absolución, ¿no? Y en el tema de las penas, el Ministerio Público ha peticionado diversas penas bastante altas, ¿no? Entendemos por el fundamento del concurso real. No ha habido definitivamente una desvinculación nuestra, no lo íbamos a hacer y no lo hemos hecho respecto a un delito continuado, que también hay características. Nosotros sopesando el tema de estas consideraciones de los fácticos, de lo que se ha aprobado y de esta suerte de continuidad, aun cuando hay un corte entre un hecho y otro, y ahí la sustentación del concurso real, en el ponderar el tema de las consecuencias penales en cuanto a las sanciones condenatorias, ¿no? Y en relación al Partido Nacionalista Peruano, ha habido todo un tema de debate bastante interesante respecto a la consecuencia jurídica, y considera la Judicatura la imposición de una multa de 100 UITs al Partido Nacionalista Peruano por haber sido instrumentalizado, y por qué no el tema de el mayor impacto de sanción, porque es un partido político, en primer lugar, que ha nacido, ¿no?, en un contexto político. O sea, no es que hayamos comprobado que nació precisamente por un fin totalmente ilícito. No, es más, han sido partido de gobierno. En ese sentido, creemos que en el camino fueron instrumentalizados, fue la persona jurídica utilizada para todos estos mecanismos que hemos referido, sobre todo el de los aportes, que no llega al ámbito que sí llega la empresa Todógrafo. El pronunciamiento, que será nuevamente señalado ya con la lectura integral de la sentencia a través de audiencia virtual, que acontecerá el día 29 de abril, martes 29 de abril, en horas de la mañana. Estamos más o menos señalando 10 de la mañana, en sesión virtual, es el siguiente. Buenos días con todos. Señores miembros del colegiado, primero quiero agradecer la fortaleza y la integridad de mi familia, de mi madre, de mi hermano, de mis hermanos, de mis hijas e hijo, y de Ollanta, que han soportado estos más de 15 años en los que mi persona y mi actividad política, personal y familiar ha sido escandalosa y morbosamente perseguida. Y no se puede negar que la política ha jugado un rol importante en la génesis de este caso, como en la génesis de casi todos los otros casos que me han abierto. Todo el país ha sido testigo de las portadas de diarios e informes tendenciosos en los medios de comunicación. Este es un caso de manual, donde políticos tradicionales aliados a medios de comunicación monopólicos de la época generaron una idea, un prejuicio, que a fuerza de repetirse fue quedando en el imaginario de la gente. La verdad, no medimos este riesgo al entrar en política. Lo hicimos con verdadera pasión y con amor a nuestro país. Construimos un partido desde abajo que llegó al gobierno. Pero el costo personal, reputacional, familiar, profesional ha sido muy alto. El miedo de la clase política vio en el Partido Nacionalista no solo un obstáculo, sino una afrenta contra sus intereses. Entonces comenzaron a discriminar, una discriminación de clase, si se quiere. Comenzaron a decir, estos de izquierda no pueden tener una casa, esos de izquierda no pueden ir a ese restaurante,
no pueden tener a sus hijos en ese colegio, comprar ese reloj, esa cartera. Ellos no pueden ganar las elecciones. Y la persecución fue creciendo porque también nosotros fuimos creciendo en la arena política, hasta que el Partido Nacionalista llegó al gobierno cumpliendo su programa marcadamente social. Creó los programas sociales, a la par que mantuvo una economía sólida a pesar de la crisis financiera que todos vivimos y que fue mundial. Como el gobierno funcionaba y sus indicadores eran positivos y el mundo nos respetaba, tuvieron la perversa idea de golpear la conducción del gobierno, es decir, a Ollanta. Entonces comenzaron a decir, Ollanta no gobierna, lo hace su esposa, y fueron implacables con ese machismo de la clase política tradicional, característico y lamentable. Según los medios de comunicación y nuestros adversarios políticos, yo participaba en todos los actos de gobierno, cuando yo no tuve jamás un cargo público, ni un despacho, menos una remuneración del Estado. Mi labor como apoyo fue ad honorem. Incluso se ha archivado ya investigaciones por usurpación de funciones, porque también me abrieron una investigación por ese caso. Además, representé a mi país ante las Naciones Unidas como embajadora de la FAO, como todos saben, y a la UNASUR como embajadora y movilizadora social contra el cáncer en Latinoamérica. Y también representé a mi país como miembro del grupo líder del movimiento de apoyo a la nutrición, SAN por sus siglas en inglés, por invitación expresa del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en ese momento. Señores, nunca recibí dinero del gobierno de Chávez en Venezuela, ni del presidente Lula en Brasil, o de alguna empresa brasileña. Y en esta investigación se ha logrado probar que no existieron valijas diplomáticas transportando dinero para la campaña del 2006 o del 2011. No existe ninguna evidencia objetiva que lo acredite. Más allá de los chismes vertidos en medios de comunicación y ante este juicio por personas de marcada hostilidad contra mí y contra mi esposo. Señores miembros del colegiado, yo he trabajado desde que tengo 16 años y comencé mis estudios en la Universidad de Lima. No solo era buen estudiante, y aunque mis padres podían holgadamente cubrir mis estudios y los de mis hermanos, comencé a trabajar temprano y desde esa fecha no he cesado de aportar con mi esfuerzo a la economía de mi familia. Entre los años 2006 y 2011, mi actividad profesional no se suspendió, continuó a la par de mi labor política, por la cual también recibía una remuneración. Durante esa época realicé determinadas consultorías por las que recibí ingresos debidamente bancarizados y declarados. Cuestionar mis contratos de trabajo de verdad que ha sido una afrenta contra mi dignidad, al igual que hacerme renunciar a un cargo internacional que gané como directora de la FAO en Ginebra. Hemos presentado en este juicio pruebas de mi trabajo, de los recibos por honorarios, de los pagos bancarizados, del pago de mis impuestos durante el periodo 2006 al 2011. No queda lugar a dudas de que ese periodo, esos trabajos fueron realizados. No existe, por lo tanto, desbalance patrimonial. Lo que ha existido, y ustedes mismos han podido ver, es un pésimo análisis pericial de la Fiscalía. Un análisis donde, por ejemplo, tenemos un saldo inicial de 0 soles el 2006. 0 soles. Es decir, hasta el 2006, nosotros, Ollanta, yo, mi familia, no existíamos financieramente. Recién nacíamos. Otro error, por ejemplo, cuando se coloca gastos de colegios de mis hijos, que son 3 hijos, tanto a mi persona como a mi esposo, generando lo que contablemente se llama un doble gasto. O sea, en vez de contabilizar 3 colegios,
contabilizan 6 colegios, pagos de 6 colegios, durante todo el periodo de investigación. O peor aún, el periodo del 2011 al 2016, solo consideran que fui la única que llevó la economía familiar, desconociendo que mi esposo ganaba una remuneración como presidente de la República. No me quiero referir, la verdad, a las personas que en este juicio han variado su versión o han acusado sin prueba alguna, porque son personas que entiendo se han visto obligadas a hacerlo. La condición humana es muy frágil, pero eso no significa haber mentido en un juicio, cambiar sus versiones para salir de sus problemas sin medir los efectos que podría causar en otras familias. Ya sea por su venganza, diferencias políticas o por ganar beneficios, esas personas enturbiaron con sus declaraciones este juicio y no han aportado ninguna evidencia de sus dichos. Así quedan expuestos ante el país. Me refiero concretamente a los 2 colaboradores. Uno de ellos con un rencor profundo hacia mi esposo porque su gobierno lo extraditó de Bolivia y su familia lo culpa por todos los problemas judiciales a partir de su retorno al Perú. Y el otro colaborador es una persona que mantiene un resentimiento porque su socio minoritario le hizo creer que mi esposo lo despojó de la totalidad de sus acciones de una empresa de seguridad en Arequipa y él esperaba a cambio un trato diferente del gobierno, cosa que nunca ocurrió. Mi esposo no ha servido a ninguna empresa privada jamás. Ha sido servidor del Estado siempre, desde oficial del Ejército, agregado militar y luego presidente de la República. Esta animadversión llevó a ese colaborador a cambiar totalmente de versión en relación al contrato que yo suscribí con él de comunicación organizacional. Esta prisión preventiva, esta persecución de la que he estado hablando incluyó utilizar a mis hijos como excusa para una prisión preventiva, que seguramente intentaba doblegar mi voluntad, doblegar la verdad, alejándonos de nuestra familia por 10 largos meses y posteriormente sacarnos de nuestra casa familiar, embargarnos nuestras propiedades, congelarnos nuestras cuentas bancarias y no permitirnos abrir ninguna otra cuenta en la banca privada. Yo en particular he pasado por todas las medidas restrictivas que se pueden imponer en este país. Han afectado mi derecho fundamental al trabajo en una organización internacional y he pasado también prisión domiciliaria. Quiero que conozcan, señores miembros del colegiado, este calvario que ha pasado mi familia y mi persona y mi rechazo a este abuso continuado. Es un abuso no solamente contra una persona, sino también contra su familia y amigos cercanos. Aquí está mi esposo, mi hermano, mi madre, mis amigos, cuya única razón de estar aquí es la intención de la Fiscalía de doblegar mi voluntad. Pero yo no puedo justamente, señores miembros del colegiado, justamente en honor a ellos y a mis hijos, mentir sobre algo que jamás pasó. Solo quiero terminar, para ser breve, señalando que me he defendido con las armas que me da la ley, a pesar de todas las restricciones, y hemos llegado a este día con la plena confianza de que lo que hicimos de bien por nuestro país, lo hicimos sinceramente, con amor al Perú, y sin prebendas. Solicito a este tribunal una decisión humana que garantice nuestros derechos fundamentales constitucionalmente protegidos y que prevalezca la justicia. Muchas gracias por escucharme. Bien, gracias. Se le autoriza en todo caso el tema que nos ha anunciado su defensa técnica. Muchas gracias. Conectarse. Muy bien, vamos. Empezó en el año 2009, ya llevamos prácticamente 16 años para llegar al término de esta etapa del juicio oral. En todos estos años
mi esposa, yo y por ende mi familia, porque nuestros hijos eran menores, hemos vivido todo lo que es las medidas coercitivas que el Ministerio Público nos ha impuesto. Comparecencias, impedimento de salida del país, impedimento de salida de la capital, embargo de nuestras cuentas, embargo de nuestra única casa familiar, embargo con fines de incautación. Tuvimos que retirarnos en horas y en horas. El Poder Judicial corrigió la disposición del juez de primera instancia y nos permitió regresar a nuestra casa. Hemos llegado incluso hasta la prisión preventiva. Una prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público y que el Tribunal Constitucional consideró abusiva, y por eso a los 10 meses y medio de estar detenidos nos devolvió nuestra libertad. Así que no podemos decir que son 16 años de tranquilidad, etcétera, porque llevar un caso de lavado de activos en la sociedad involucra que uno es paria en el sistema bancario, involucra una permanente lucha contra el desprestigio que cada vez salen en las portadas de los medios de comunicación, y que el Ministerio Público ha tenido la costumbre de salir periódicamente a denostar de nosotros, a maltratarnos y tratar de motivar en la población una exacerbación que los linchen a todos. Entonces, creo que en este juicio, si no hay pruebas objetivas, o si no hay una cadena de pruebas indiciarias que vayan más allá de la duda razonable, o si las supuestas pruebas no cumplen con un estándar adecuado para su idoneidad, o si sobre un hecho fáctico hay otras explicaciones ajenas al delito, creo que debe primar la buena fe y la absolución. Este proceso, si bien es cierto, el colegiado va a decidir no sobre consideraciones políticas, sí considero que es importante que sepa la génesis de este proceso. Este proceso, su génesis, su origen es estrictamente político. Después de 25 años de estar en el ejército, con mi esposa decidimos entrar a la actividad política. Y en la campaña del 2006 pasamos a la segunda vuelta electoral, y allí las fuerzas políticas tradicionales, liderados por el APRA, porque pasé con el candidato aprista a la segunda vuelta, crearon una estrategia de campaña de desprestigio y de señalar de que yo representaba el chavismo en el Perú. Entonces la estrategia se englobó o se resumió a que era el Perú o Chávez. Y sobre esa estrategia de campaña, la clase política, a la cual se sumaron los medios de comunicación, la clase empresarial aglutinada en la CONFIEP, comenzaron a recrear la idea de que Chávez nos había financiado la campaña. Así nace la investigación de lavado de activos por supuestos aportes a la campaña 2006. Muy bien, terminada la campaña, comienzan los procesos judiciales. Me abren en el 2006 una investigación por derechos humanos que fue archivada en la Corte Suprema. En el 2009 le abren a mi esposa una investigación por lavado de activos justamente por sus actividades laborales, ¿no? Y que es archivada en doble instancia como cosa decidida por la Fiscalía. Sin embargo, en el 2014, a través de una portada de un periódico, un fiscal Rojas, que hoy día se encuentra cumpliendo una condena por cohecho pasivo específico y tráfico de influencias, utiliza esa portada para reabrir el caso. Nosotros presentamos un habeas corpus al Poder Judicial y lo ganamos en doble instancia. Sin embargo, las fuerzas políticas lideradas por el APRA presionan al Ministerio Público para que reabran este caso y envíen un recurso de agravio constitucional al Tribunal Constitucional. Muy bien,
En el Tribunal Constitucional, los congresistas apristas amenazan a los tribunos diciéndoles que les van a abrir una denuncia constitucional en el Congreso si es que no le dan la razón al Ministerio Público. Y con 500 apristas frente a la puerta del Tribunal Constitucional, los tribunos cedieron y reabrieron una cosa juzgada. Allí empieza este proceso. Pero además de esto, es la primera vez en la historia del Perú que un ensañamiento político llega a transformarse en una persecución fiscal que la voy a detallar. Dentro de los procesos que han abierto a mi esposa y a mí, tenemos secuestro, tortura, homicidio, colusión simple, colusión agravada, tráfico de influencia, negociación incompatible para delinquir, usurpación de funciones, delitos tributarios, contrabando, etc. La mayoría ya lo hemos archivado, pero cuestan años y es un esfuerzo de la familia. Da la impresión de que con esto lo que busca la Fiscalía es que lleguemos a un juicio debilitados, ¿no? Y como dicen popularmente, como palo de gallinero, ¿no? Entonces, la Fiscalía ha utilizado este caso de aporte de campaña de manera política. Como le dije, nos han impuesto una serie de medidas restrictivas a nuestra libertad, que cosa curiosa, al señor Barata, a los directivos de Odebrecht y de OAS, no les han puesto nada. Por eso es que hoy día no están en el Perú. Han sacado su plata y han dispuesto de sus propiedades. Cosa curiosa, doble estándar de la Fiscalía. El Ministerio Público, además, como lo dijo el doctor León, este caso lo ha venido calificando desde hace años como un caso emblemático. ¿Qué cosa es un caso emblemático? No lo sé. ¿Está en el Código Procesal Penal o es una jerga de los fiscales? Yo entiendo como caso emblemático que es que quieren una causa nacional, una nueva bandera paralela a la bandera peruana. Todos los peruanos tenemos que unirnos en esta causa nacional porque este es un caso emblemático. Se gana sí o sí. No importa la razón. Primero se dispara y después se pregunta. Y digo esto porque justamente, ¿no?, hay una serie de declaraciones que se han venido dando y que detallaré algunas, que muestran cuáles son esos mensajes subliminales que han ido impartiendo el equipo de fiscales a la población peruana. Tal cual lo dijo acá el fiscal Deltan Dalañol y Martelo cuando han venido de la Fuerza de Tarea acá a dar cátedra a los fiscales de cómo han actuado en Brasil. Después hablaremos cómo han actuado en Brasil. Entonces, por citar algunos casos, ¿no?, algunas declaraciones, el resultado de este caso traerá repercusiones con el caso Cócteles y con los otros casos de los partidos políticos. El círculo contra Ollanta Tazo y casos de Odebrecht se está cerrando. Fiscal Supremo Pablo Sánchez, W Radio Colombia, 10 de marzo del 2017. Merecen ser condenados. Fiscal Supremo Pablo Sánchez, ATV Matinal, 14 de junio del 2018. Todavía no se había presentado la acusación. Sobre esta declaración gravísima, debemos señalar que la dio un año antes de que se emita la acusación. De esta manera entiendo que el mismo fiscal supremo, el fiscal de la Nación, está dando la orden de partida, la directriz a todas las fiscalías para que empiecen, ¿no?, a acosarnos y perseguirnos porque merecemos ser condenados. Y es una notificación pública de cuál es la posición del Ministerio Público. Me inspira la filosofía de trabajo del juez brasileño Sergio Moro, juez Concepción Carhuancho, el juez de primera instancia, juez de control de este caso. La República, 16 de agosto del 2017. No es lo mismo lidiar con presuntos delitos comunes que pelear, como diría Moro, con los más poderosos como Humala. Juez Concepción Carhuancho, entrevista a Milagros Leiva, 9 de mayo del 2018. Todavía no estaba la acusación presentada. ¿Qué tal si vienen las elecciones del 2021 y el Partido Nacionalista se presenta? No podemos permitirlo. Con esos antecedentes, ¿qué se puede esperar? Fiscal Germán Juárez Atoche,
Justicia TV, 9 de agosto del 2019. No nos enfrentamos solo al poder, sino a la clase política peruana. Fiscal Superior Rafael Vela, el diario El País de España, 29 de abril de 2019. Por primera vez estamos sentando en el banquillo a gente poderosa y personajes de alto perfil, en general los fiscales. Obviamente, no son mensajes dados al azar. La finalidad de estos mensajes es motivar el linchamiento político y social. Y una presión también social a los jueces, para que permitan que la opinión pública bombardeada con este tipo de mensajes también forme parte, así como está la Procuraduría, el Ministerio Público, también se tenga en cuenta la opinión pública, o sea, prácticamente estarían pidiendo un juicio popular. Señor Ollantumala, volvamos a nuestro juicio, por favor, porque todo ello son referencias, ninguna incidencia sobre nosotros. Vayamos al tema de la prueba de lo que ha acontecido en juicio. Muy bien, solo estaba contando la génesis y estoy explicando que la actuación de los fiscales no ha sido la actuación de un toribianito. Esto viene de hace años. Tengo más de 20 procesos, así que conozco. También estoy en otros casos con el fiscal Juárez Satoshi. O sea, sí, por eso lo hemos escuchado y no lo hemos cortado. Yo no voy a permitir que esté mencionando mi nombre. Creo que se le está dando para que haga defensa material respecto a los hechos de lo que se ha actuado en juicio. Y quiere politizar esta situación. No, y creo que eso no... No, doctor, estamos haciendo el control respectivo, le hemos dejado hablar lo que hemos considerado prudente y por eso hemos hecho el control. Y si mencionan nuestros nombres, doctores, somos funcionarios públicos, no estamos exentos a que puedan mencionarnos en cualquier ámbito. Pero le vamos a pedir, señor Ollantumala, claro, que reconduzca. Sí, simplemente estoy diciendo una cita. Material implica lo último que decir a los señores jueces. Sí, y ya lo hemos escuchado en su declaración, estos aspectos de génesis política que usted lo considera así, pero que para nosotros no tiene mayor trascendencia, sino la prueba actuada objetivamente. Puede continuar. Muchas gracias. Simplemente estaba señalando el autor de lo que habían dicho, no puedo negar esa autoría. Muy bien. Ahora quiero referirme a los aspectos que la Fiscalía no ha podido demostrar o explicar objetivamente en este juicio. Primero, sobre el componente de Venezuela. La Fiscalía no ha podido demostrar que el expresidente Hugo Chávez haya dispuesto del envío de dineros del Tesoro de Venezuela, del Tesoro Público de Venezuela, a mi campaña del 2006, y cómo supuestamente esos fondos habrían salido del Tesoro Público de Venezuela con dirección al Perú. Segundo, la Fiscalía no ha podido demostrar el origen ilícito del supuesto dinero que en su acusación imputa al presidente Hugo Chávez de haber aportado a mi campaña. Tercero, la Fiscalía no ha podido demostrar que mi relación con el expresidente Chávez haya sido una relación económica, porque eso es parte de la acusación. Entonces, ese es un tema importante que solo ha quedado en palabras. Sobre esto, lo único que le ha dicho está en la acusación es que es una valoración política. El presidente Chávez era un gobierno corrupto. Con eso ya salió del paso. La Fiscalía no ha podido probar el ingreso al Perú y a mi campaña 2006 de esos supuestos dineros enviados desde Venezuela. Si no puede probar eso, entonces, ¿de qué conversión estamos hablando si no hay plata que llegó al Perú? La Fiscalía no ha podido determinar y menos demostrar la cantidad de dinero que supuestamente vino de Venezuela, pero que es algo obvio que ha tenido que demostrar en esta acusación. Y a última hora, todos estos vacíos y debilidades o insuficiencias probatorias de la acusación fiscal, muy bien, lo parcha con Belaúnde Locio, con Martín Belaúnde Locio, al cual en el último día de los actos probatorios, de la etapa probatoria, le dan la colaboración eficaz. Pero Martín Belaúnde Locio es una persona sobre la cual no se puede tener credibilidad, y me explico. Primero, no es como él dijo que llegó en diciembre del 2005, él llega en marzo del 2006, hay testimonios que así lo corroboran. En segundo lugar, él no fue un cuadro orgánico, no perteneció a la dirigencia del partido, no era un cuadro político, porque él no es político, él es empresario. Entonces se dedicaba a actividades de comunicaciones y avanzadas.
Y no es como la Fiscalía lo ha pintado, una persona de extremada confianza para haberle dado responsabilidades de captación de aportes de campaña y relaciones políticas. Señor Ollantumala, tenga cuidado con los términos, ¿no? Ya hemos escuchado varias partes, vamos a hacer un mayor control. Ok. Eso de pintar, dejemos de lado, ¿no? Ok. Martín Belaúnde, en el 2014, en una entrevista con la periodista Milagros Leiva, reconoció el contrato por servicios de consultoría de su empresa Centros Capilares y de la empresa de su padre, Arturo Belaúnde, de Palma Aceitera. Reconoce la propiedad de Todograf y la posterior venta de esta imprenta a Santiago Gastañodí y a Maribel Vela. Reconoce sus aportes a la campaña 2006 y rechaza las imputaciones fiscales referidas a supuestos aportes de Venezuela. Pero en el 2015, Belaúnde cambia diametralmente y desconoce todo eso y apoya la tesis fiscal, lo cual demuestra una inconsistencia en su calidad de testigo. Pero la pregunta que había que hacernos es, ¿qué pasó en ese año para que Belaúnde haya cambiado de versión? Bueno, lo que pasó es que se fugó a Bolivia y mi gobierno lo trajo extraditado al Perú. Además, en esa entrevista, Belaúnde llegó a decir, yo pongo las manos al fuego por Ollantumala y Nadine Heredia. Sin embargo, cambió todo a raíz de que se fugó a Bolivia y lo extraditamos. Además de esto, Martín Belaúnde ha demostrado inconsistencias y contradicciones en este juicio. A inicios del juicio, Martín Belaúnde se declaró inocente. Pero al final de la etapa probatoria, en los hechos, Martín se declara culpable. Entonces, ¿qué ha pasado? O habría que preguntarnos, ¿no? ¿A quién creemos? ¿Al Belaúnde de inicio de juicio o al Belaúnde de final de la etapa probatoria? ¿Qué hecho fáctico ha sucedido para que este señor haya cambiado diametralmente su versión? La respuesta es que le dieron la colaboración eficaz. Además de esto, y de igual manera ya como aspirante a colaborador, Martín Belaúnde persiste en mostrar inconsistencias y contradicciones que la misma Fiscalía no ha podido justificar. Me explico. El Belaúnde, aspirante a colaborador del 2015 y 2016, ¿qué dice? Le dice al fiscal, tengo conocimiento que la señora Birly Torres le entregó en su domicilio dineros procedentes de Venezuela a mi esposa, Nadine Heredia. ¿Qué dice el Belaúnde del 2020? De julio del 2020. Dice, ya no dice que mi esposa recibió dinero. Dice, yo recibí el dinero de Birly Torres porque ella me citó en su domicilio y después me citó en la embajada. Y para eso, en una oportunidad llevé de chofer a Jorge Chang y en la otra oportunidad llevé de chofer a Rivera Hidrogo, sus dos coprocesados en el caso Antalsis. Entonces, ¿a cuál Belaúnde, a cuál aspirante a colaborador o colaborador Belaúnde debiéramos creerle? ¿Al Belaúnde que declaró en el 2015, 2016 o al colaborador o aspirante a colaborador del 2020? En todo caso, ¿qué hecho fáctico pasó en ese periodo de tiempo para que el señor Belaúnde haya cambiado su versión? Bueno, lo que ha pasado es que en ese periodo de tiempo no pudo corroborar que la señora Birly Torres le dio el dinero procedente de Venezuela, el supuesto dinero, a mi esposa. Porque además eso lo convertiría a él en un testigo de oídas, un testigo indirecto poco relevante para este juicio. Entonces, lo que hace es cambiar su versión. Hay que recordar que en los audios publicados en Interceptor de España sobre Belaúnde, ahí él dice, ¿no? Hay que acomodar en esta colaboración, hay que acomodarnos a lo que diga la Fiscalía. Entonces cambia su versión y se autoincrimina. Yo recibí la plata. Entonces él pasa a ser un testigo ya no indirecto, sino pasa a ser un testigo presencial directo, ¿no? Y de esa manera ayuda, ¿no?, a la tesis fiscal. Entonces, estamos viendo
cómo el señor Belaúnde tiene una característica, el cambio. Esa es su característica, la inconstancia y actuar de acuerdo a sus intereses del momento. Pero además de esto, creo que hay que tomar en cuenta algunos antecedentes de este señor para ver qué valoración se le puede dar a su declaración, ¿no? Belaúnde tiene una condena por el caso Centralita. Y él y su hermano Arturo Belaúnde, que ha declarado en juicio, pero desde Estados Unidos, están coprocesados en el caso Antalsis. Actualmente, Belaúnde también se encuentra procesado, me parece que en etapa preparatoria, él lo ha dicho acá en juicio, por un caso de obstrucción a la justicia, que es tratar de comprar un testigo para que involucre a mi esposa en este caso y aparte al fiscal Elmer Chirre, del caso Centralita. Además de esto, sabemos que Belaúnde es un hecho, se fugó a Bolivia evadiendo un mandato de prisión preventiva. Y desde Bolivia mintió fingiendo un secuestro que nunca sucedió. Además de eso, Belaúnde, cuando es capturado en Bolivia, ya había evadido el mandato de arresto domiciliario y estaba fugándose a Brasil. Y como dije, para darle fuerza corroborativa a su nuevo cambio, involucra a sus dos coprocesados en el caso Antalsis. Chan, que es su amigo, socio y abogado, y a Rivera Hidrogo, que era el gerente de Antalsis, para la empresa para la cual trabajaba Belaúnde, y que según el fiscal de este caso, los tres conforman una organización criminal liderada por Belaúnde. Entonces, es evidente que Belaúnde es una persona de la cual no podemos fiarnos, y además tiene una motivación, el resentimiento, que su propio padre me lo dijo a través de dirigentes del partido, que no permitiera la extradición de su hijo, porque si no, su familia no me lo iba a perdonar. Muy bien. Ahora quisiera abordar el componente Brasil. Aquí también encontramos aspectos que la Fiscalía no ha podido demostrar, determinar, probar. Por ejemplo, primero, la Fiscalía no ha podido determinar y probar qué persona o quiénes en Brasil habrían dispuesto el aporte a la campaña nacionalista del 2011 a través de la empresa Odebrecht. Fue el presidente Lula, fue el PT, fue el gobierno brasileño, fueron todos, no se ha podido determinar hasta ahora. Y además, tampoco se ha determinado qué dirigente del Partido Nacionalista solicitó el apoyo, o fue por generación espontánea, ¿no? Esta información sería valiosa para saber si el supuesto aporte fue pedido del Partido Nacionalista o de no sabemos quién de Brasil. Si bien Marcelo Odebrecht ha dicho de que este aporte tenía un interés geopolítico, lo cual demuestra que es ajeno a intereses económicos, pero al final de cuentas es su opinión. En ningún momento acá ha dicho que algún dirigente del Partido de los Trabajadores le indicó cuál era el interés cuando supuestamente le dijo, ¿no?, hay que aportar a la campaña del Perú. Segundo, la Fiscalía no ha podido explicar cómo se habría organizado el supuesto aporte a la campaña sin la existencia de reuniones previas o anteladas. Entiendo que para lograr un aporte tiene que haber una conversación, generarse una confianza entre el presidente Lula y mi persona para llegar a un convencimiento y comprometerlo a un aporte. Pero si ustedes ven mi récord migratorio, en el periodo del 2006 hasta el 5 de junio del 2011, en el cual gano las elecciones generales, ¿no?, tengo un viaje a Brasil a inicios del 2006. Me acuerdo que me preguntaron que era, creo que el 31 de diciembre del 2005 y 1 de enero del 2006, cuando se produce una conferencia. Cuando voy a Venezuela, hago escala en Brasil. Me parece que fue así. Corrijo, en marzo del 2006. Disculpen la memoria también. Son bastantes cosas. Entonces, ambas fechas, que es marzo del 2006, cuando viajo a Brasil, y en el 2009, la segunda vez que lo veo al presidente Lula, cuando él viene al Perú,
en visita oficial y hace una reunión, no privada, sino una reunión con todos los líderes políticos. No había candidatos a la campaña, porque no había campaña. El 2009 es una fecha, un año ajeno a la campaña electoral. Entonces, ¿cómo podría haberse generado reuniones previas y anteladas para coordinar una decisión tan importante y trascendental que debía tomar en la versión de la Fiscalía el Partido de los Trabajadores de Brasil, a través de Odebrecht o el gobierno? No queda claro quién. La Fiscalía no ha podido identificar y explicar el número de operaciones estructuradas que Odebrecht habría realizado para supuestamente aportar los $3 millones. Esto es importante y va de la mano. La Fiscalía no ha podido determinar y probar qué persona o quiénes en Brasil habrían dispuesto del aporte a la campaña 2011 a través de la empresa OAS. Es similar a lo de Odebrecht, ¿no? No tenemos ninguna información y esto ayudaría para determinar si hubieron reuniones anticipadas, quiénes coordinaron, quién del partido coordinó esto, cuál fue la modalidad, qué cantidad se pactó, qué, en qué términos. Pero no sabemos nada de esto, porque la Fiscalía, el tema OAS, entiendo que ha quedado vacío, no ha presentado ninguna prueba al respecto dentro de la acusación, ¿no? Pero además, sería extraño porque ¿cómo aportarían a la campaña en Perú del Partido Nacionalista cuando el señor Piñero no me conocía, me conoció después de la campaña? En Brasil ya me conoció como presidente electo. Entonces, ¿por qué razón tendría que aportar a una campaña de un candidato que no conoce? Y además, ¿cuándo fue que hizo este aporte? Tendría que haber habido reuniones previas a la campaña, probablemente pues el 2011, ¿no? La Fiscalía también no ha podido probar el delito previo a origen ilícito del supuesto dinero que en su versión habría aportado la empresa OAS. Ese tema también ha quedado vacío, no hay nada, creo que en el juicio, no recuerdo haber escuchado algo sobre este tema. Mis abogados me pueden corregir si me equivoco. La Fiscalía además no ha podido demostrar la participación de OAS como aportante en la campaña 2011. Entonces, sobre este tema, ahora pasaría, quisiera abordar el tema de mi pericia contable. A ver, una precisión, señor Ollantumala. La autodefensa material hay que aprovecharla en relación al mensaje a los jueces. Ya lo que usted está señalando, lo hemos escuchado en su declaración, lo hemos escuchado en su defensa, lo hemos escuchado a varios abogados defensores, ¿no? Cuestionando los temas de las declaraciones de los ciudadanos brasileños, entre otros. Le vamos a pedir que vaya reconduciendo para ir ya terminando. Ya estamos sobre los 40 minutos, nos parece ya razonable el tiempo que se le está escuchando, y vaya cerrando ya finalmente con las últimas ideas más trascendentales para también escuchar a las otras personas que están esperando su turno, ¿no? Insistimos, la autodefensa material nos permite conocer mejor a las personas, sobre todo a quienes no han declarado en este juicio, ¿no? Lo último que decir dirigido a los jueces. Puede usted reconducir, avanzar y terminar. Adelante. Mi patrimonio familiar está constituido por mi casa, que con bastante esfuerzo la adquirimos en el año 2007. Y las cuentas bancarias que tienen algo de liquidez es producto de nuestro esfuerzo. No tenemos depósitos en paraísos fiscales, en empresas offshore, no somos accionistas ni dueños de empresas, solo somos una familia conformada por 2 profesionales que están sacando a sus hijos adelante. Cuando terminó mi gobierno, no me fui del país, me quedé aquí en el Perú con mi familia, ¿no? Y por ello les pido a ustedes que emitan una sentencia sobre la base de la prueba, ignorando, como tiene que hacerse, las presiones políticas y mediáticas. Nosotros a lo largo de estos 3 años
y antes también, hemos cumplido con nuestra obligación de comparecer ante la justicia porque creemos en la ley. Siempre he defendido la ley como militar y como presidente de la República. Y ahora no puedo dejar de defenderla y de acatarla. Y esa ha sido mi conducta y la de mi esposa. Pero porque a pesar de tantas arbitrariedades, nosotros todavía mantenemos la confianza en la justicia. Y por eso estamos acá demandando justicia. 16 años ya es bastante como para estar en esta situación permanente de inseguridad inseguridad jurídica, ¿no? Y que permanentemente estén tomando nuestros nombres, los fiscales, ¿no? Como casos emblemáticos, condenando anticipadamente algo que no se ha cometido ningún delito. Por eso, señores magistrados, hoy día termino mi autodefensa material, ¿no? Pidiéndoles a ustedes que juzguen todo esto en base a las pruebas y que nos abstraigamos, como decía John Rawls, de todo aquello que nos pueda generar un prejuicio. Nada más, señores. Muchas gracias. Bien, gracias.